Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de octavo grado. Continuamos ahora con la clase correspondiente al martes 19 de mayo. El tema, teorema de triángulos isósceles. Tenemos que para ello podemos utilizar el método directo. ¿En qué consiste el método directo? Primero, en identificar y enunciar la condición o condiciones dadas en la hipótesis. Segundo, determinar la tesis. Tercero, usar definiciones, postulados o teoremas que ya hayamos demostrado anteriormente. ¿Para qué? Para que esto nos ayude a demostrar la tesis que nosotros estamos planteando. ¿En qué consiste en sí una tesis? Tesis en sí, una afirmación a la cual queremos llegar, queremos demostrar, ¿sí? Y finalmente nos dice el método directo que se afirma el resultado como una conclusión. Tenemos nosotros, ejemplo 3, demostremos que en todo triángulo isósceles se cumple que a lados iguales corresponden ángulos iguales. Para ello, trazamos un triángulo isósceles, donde el segmento AC y el segmento BC miden exactamente lo mismo, por eso se ha trazado con una línea indicando que dichos lados son iguales, ¿sí? ¿Qué nos pide en sí? Verificar si los ángulos que se han formado en ambos lados también son iguales, es decir, que el ángulo que corresponde al lado que es igual al otro, que no forma un triángulo isósceles, verificar si estos dos también son iguales. Si sus lados son iguales, también los ángulos son iguales. Vamos a verificar nosotros eso. Como solución, nos dice el método directo que tenemos que plantear la hipótesis. ¿En qué consiste la hipótesis? Dice que a lados iguales corresponden ángulos iguales. Entonces podemos plantear lo siguiente. Para el segmento AC y BC, los ángulos, verifiquemos los ángulos, son los ángulos A y el ángulo B, ¿sí? Decimos los ángulos A y B serán congruentes o iguales. Tesis que queremos demostrar en sí, que los ángulos que pertenecen a los dos lados que me forman un triángulo isósceles son iguales. Entonces voy a decir que el ángulo A va a ser igual al ángulo B. Recordemos que estamos hablando de ángulos, ¿sí? Ángulo A y ángulo B. Ahora sí, ¿qué hacemos para demostrar dicha tesis y dicha hipótesis en sí? Muy bien. Lo que hacemos es lo siguiente. Primeramente nos vamos a apoyar de una construcción auxiliar. Decimos construcción auxiliar de una bisectriz. ¿En qué consiste una bisectriz? Es aquella que corta a un ángulo en dos partes iguales. Muy bien. ¿Qué lado en sí son los iguales? El lado BC y el lado AC. Entonces, la línea que yo voy a trazar como auxiliar
va a partir desde el ángulo que no quiero demostrar, que es el ángulo C, ¿sí? Entonces inserto un segmento que me va a cortar al ángulo en dos partes iguales. Ese segmento va a ser el segmento C y le vamos a agregar una nueva variable. La vamos a llamar D, hacia donde llega nuestra bisectriz. ¿Qué ha pasado acá? El ángulo C se ha dividido en dos partes iguales. Entonces vamos a decir lo siguiente, que el ángulo C se ha dividido en C1, lo vamos a llamar así, C1 y C2. Lo colocamos acá para hacer referencia al ángulo en el cual se ha dividido. Entonces, como demostración vamos a decir, se traza la bisectriz CD, se traza la bisectriz CD y el ángulo C se ha dividido en dos partes iguales. Nosotros lo hemos llamado como C1 y C2, ¿sí? ¿Qué sucede entonces acá? Que el triángulo que hemos realizado, el triángulo isósceles, se ha dividido en dos triángulos. Primero, vamos a verificar que el triángulo ACD sea igual al triángulo CBD, ¿sí? Vamos a hacer en este caso esa comparación. Decimos triángulo ACD y triángulo CBD. Vamos a verificar que comparten. Comparten el segmento y vamos a verificar que ese segmento que comparte tanto el triángulo CBD y el triángulo ACD es el segmento que hemos trazado como auxiliar, segmento CD. Ya comparten un lado. Comparten el segmento o lado CD. Tenemos la característica que sería L, ¿sí? Comparte el lado. Luego vamos a verificar. Decimos nosotros que el segmento o el lado AC y el lado BC son iguales. Lo dijimos al inicio de nuestro ejercicio. Estos corresponden a un triángulo isósceles, ¿sí? Incluso hemos trazado ahí la línea para indicar. Entonces decimos AC y BC son iguales. AC y BC son iguales. Entonces va a cumplir la siguiente característica. L también comparten un lado. Comparten ya dos lados. Y además, estos comparten algo más en común. El ángulo C. El ángulo C se ha dividido en dos partes iguales. C1 y C2. Entonces decimos que C1 igual a C2 por partir de una bisectriz
directriz trazada en el ángulo C. ¿Qué vamos a tener en este caso? Un ángulo que comparte, lo vamos a denotar como A. Entonces este tiene un caso que nosotros ya hemos demostrado y hemos estudiado. El caso de, dice, se cumple el caso de congruencia de triángulos. ¿Cuál es ese caso? L, A, L. Tenemos lado, ángulo, lado, ¿sí? Si se cumple eso, entonces podemos decir, con esto afirmamos que los triángulos, ¿cuáles triángulos? AC y triángulo ACD y triángulo CBD son iguales. Son iguales. Muy bien. Entonces, nos dirigimos nuevamente a nuestro esquema. Si el lado AC y el lado CB son iguales, además comparten el segmento CD, el ángulo C1 y C2 son iguales, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que inmediatamente el ángulo A y el ángulo B, estos dos van a ser iguales, ¿sí? ¿Qué ha pasado con el segmento CD? Ha dividido el ángulo en dos partes iguales y también me ha formado un ángulo de 90 grados. Es decir, que conozco un ángulo de 90 grados y el ángulo C1 y C2 que son iguales. Si yo hiciera la respectiva resta de 180 grados menos 90 grados menos el ángulo C1, obtendría el ángulo C. Obtendría, perdón, el ángulo A. Siendo entonces también en el siguiente triángulo 180 grados menos 90 menos el ángulo C2, obtendría yo el ángulo B, que al final valdrían exactamente lo mismo. Ya que hemos demostrado esta parte de congruencia L a L, ya podemos decir, conclusión. Decimos que ángulo A es igual al ángulo B por ser parte de un triángulo isósceles, ¿sí? Decimos que a lados iguales corresponden ángulos iguales. Esto queda demostrado, chicos. Y entonces ya vamos a saber que todos los triángulos que sean isósceles, sus lados que tengan iguales, también sus ángulos serán iguales, ¿sí? Ya a partir de ahora ya saben eso, que los lados y ángulos de un triángulo isósceles son iguales. Decimos lados y ángulos de un triángulo isósceles son iguales. Lo que decíamos, a lados iguales corresponden ángulos iguales. Tendríamos entonces ahí
la solución, chicas. Bien, eso ha sido todo por hoy.